Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Casos TMI, una sección del canal de YouTube de Tutorías Medicina Interna en conjunto con Grupo Medi y Medi Residentes. Básicamente lo que hacemos es responder preguntas de preparación de exámenes de residencia, en donde lo que hacemos es hacer una retroalimentación completa como de todo el conocimiento que uno tiene que tener para poder responder adecuadamente esa pregunta, saber por qué las opciones incorrectas son incorrectas y demás. Les quiero recordar que este tipo de video de retroalimentaciones están disponibles en nuestro Question Bank de Medi Residentes, que es el curso de preparación para residencia que tenemos en conjunto Tutorías Medicina Interna y Grupo Medi. Así que si están interesados en adquirir un Question Bank que tiene más de 10.000 preguntas, que tiene cientos de video retroalimentaciones como esta que están viendo en este momento, y que además si ustedes quieren le pueden adicionar todo el contenido académico relacionado con la preparación a la residencia de Medi, no duden en visitar nuestra página de internet mediresidentes.com o ver nuestra página de Instagram @mediresidentes. No siendo más, empecemos con el caso. Nos presentan entonces el caso de una paciente femenina de 28 años que tiene un diagnóstico de lupus eritematoso sistémico desde hace 2 años. Acude a urgencias por presentar edema de miembros inferiores de 2 semanas de evolución que ha progresado en este momento a anasarca. Refiere además orina espumosa, hematuria macroscópica intermitente y en la exploración física la encuentran hipertensa con una tensión en 160/100 y los estudios de laboratorio revelan una creatinina sérica de 2.1 con una basal conocida de la paciente de 0.8, además de una proteinuria en 24 horas de 4.5 gramos con un sedimento urinario activado por la presencia de cilindros hemáticos. Es llevada, por lo tanto, a una biopsia renal que informa una glomerulonefritis proliferativa difusa que la catalogan o la rotulan como una clase 4. Y nos preguntan, considerando los hallazgos histopatológicos, ¿cuál es el tratamiento de inducción más apropiado para esta paciente? Entonces nos estamos enfrentando a un paciente que no solo tiene lupus, ¿cierto? Que el lupus es definitivamente la enfermedad autoinmune con mayor compromiso multisistémico que pudiera haber, sino que está presentando una afección renal aparentemente pues secundaria al lupus. Cuando uno mira, el lupus puede generar afecciones renales de muchísimas formas. Lo más común es que haga lo que conocemos como la nefropatía lúpica, que ya ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de ella, pero pueden haber otras afecciones. Puede haber afección, por ejemplo, netamente tubular, puede haber acidosis tubular renal, entre otras. Puede haber, por ejemplo, incluso microangiopatía trombótica, que también puede generar algún grado de afección renal. Y cuando uno mira, resulta que esto realmente no es tan infrecuente. De hecho, se estima que aproximadamente, como ustedes pueden ver acá, el 50% de los pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico pueden llegar a presentar algún grado de afección renal, siendo lo más usual que esta afección ocurra en el primer año del diagnóstico. Si bien hay muchas alteraciones, como les decía, lo más común es que uno tenga lo que conocemos como nefropatía lúpica, la cual clasificamos conforme al aspecto histológico, como están viendo ustedes en este momento. Podemos hablar de 6 tipos de nefropatía lúpica. Tenemos una primera que es la 1, que es la mensajial mínima, donde realmente casi que lo único que se ve realmente es o a la inmunofluorescencia o a la microscopía electrónica, pero la luz suele ser completamente normal. Tenemos la mensagial proliferativa, en donde puede haber algo de afección mesangial que ya se puede ver como tal en la microscopía de luz. Tenemos la 3, que es la nefritis focal, y la 4, que es la nefritis difusa, en donde usualmente ya tenemos la presencia de afección tanto endo como extracapilar con glomerulonefritis. Lo que cambia aquí es que aquí hay menos del 50%, mientras que aquí hay más del 50% de los glomérulos afectados. Tenemos la clase 5, que es la membranosa, que va a ser una afección propiamente sobre todo pues de la membrana basal glomerular. Y tenemos la clase 6, que es como el estadio final de todas, que es la avanzada esclerótica, en donde lo que tenemos es esclerosis glomerular en más del 90% de los glomérulos, lo cual nos habla muy probablemente ya de una cronicidad muy importante. En general, digamos que la grado 1 y la grado 2 no son clínicamente significativas, por decirlo de alguna forma, y en general suelen ser asintomáticas. De hecho, muchas veces se dice que si uno biopsia un riñón y le sale una clase 1 o una clase 2, era muy probablemente una biopsia que no era necesario realmente realizarla. Por su parte, la clase 3 y la clase 4 se van a presentar un poco más como lo que sería un síndrome nefrítico, ¿cierto? Puede tener características de nefrótico, pero va a tener nefrítico. Lesión renal aguda, va a tener hipertensión, va a tener sedimento activo, entre otras. Mientras que normalmente la clase 5 va a ser principalmente un síndrome nefrótico.
Y la clase 6 usualmente va a ser un paciente que ya está en terapia de reemplazo renal con una enfermedad renal crónica en estadio terminal. Es precisamente por esto que cuando nosotros miramos un paciente con lupus y nos damos cuenta que tiene sedimento activo, que tiene lesión renal aguda, pero sobre todo que tiene proteinuria, entendiendo proteinuria significativa en lupus como más de 500 miligramos en 24 horas, esos pacientes requieren de una biopsia renal. Porque precisamente en la biopsia es que vamos a evaluar pues si tiene estas condiciones que estamos mencionando, que me van a hablar o establecer que el paciente tiene una nefropatía lúpica como tal. Y es de gran importancia porque también según el hallazgo histológico es que yo sé cuál va a ser como la intensidad del tratamiento que le voy a poner a mi paciente. Si nos vamos a las últimas guías que tenemos de CADIGO de nefritis lúpica, sería este algoritmo que estamos viendo acá, nos damos cuenta que nos dicen que cuando a lo que nos enfrentamos es una clase 1 o una clase 2, en general si hay un bajo nivel de proteinuria, pues lo que uno hace realmente es guiar el manejo por las manifestaciones extrarrenales. Eso es lo que va a indicar el tratamiento. Pero si el paciente llega a tener un síndrome nefrótico, lo que hacemos es manejarlo como una enfermedad de cambios mínimos, en donde realmente lo que se hace casi siempre para esto es dar glucocorticoides y eventualmente algún otro medicamento inmunosupresor que se puede llegar a considerar. Por su parte, si yo ya me enfrento a lo que sería una nefritis clase 3 o clase 4 o eventualmente clase 5, estas sí como tal van a ser una afección que incluso amenaza el órgano, se considera normalmente una actividad severa de la enfermedad y que suele requerir de algún tipo de manejo adicional. Si lo que tenemos es netamente una clase 3 o una clase 4, ¿cierto? Con o sin clase 5, ¿cierto? Lo que uno va a hacer en general en este escenario es dar un esquema de glucocorticoides a dosis altas, es decir, usualmente uno da pulsos de metilprednisolona. Pero los pulsos de metilprednisolona por sí solos no son suficientes. Uno tiene que adicionarle algún otro tipo de manejo como estamos viendo acá. Y ese otro tipo de manejo puede ser inhibidores de calcineurina con micofenolato, solo micofenolato, ciclofosfamida o belimumab. ¿De qué va a depender esto? Principalmente de las características del paciente. Podemos ver que sobre todo esto que son los inhibidores de ciclosporina con el micofenolato son de gran utilidad principalmente en los pacientes nefróticos que tienen componente clase 5. El micofenolato por su parte va a ser sobre todo en clase 3 o clase 4 que no tenga una alteración significativa de la función renal, porque si hay una alteración significativa de la función renal, una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en esos escenarios normalmente ciclofosfamida es lo que se va a preferir. Y belimumab se prefiere sobre todo cuando hay mucha manifestación o actividad del lupus a nivel extrarrenal. Entonces uno individualiza un poco, pulsos de metilprednisolona más alguno de los siguientes. Sin embargo, esto ha venido cambiando un poco y de hecho las últimas guías que tenemos de la ACR lo que nos dicen, voy a ampliar un poco acá, es que siempre debemos dar en un paciente que tiene una clase 3 o clase 4, sea uno con clase 5, inhibidor del eje renina-angiotensina-aldosterona sumado a triple terapia. ¿Y qué quiere decir triple terapia? Quiere decir que le vamos a dar pulsos de metilprednisolona, quiere decir que le vamos a dar micofenolato y le vamos a dar alguna de las siguientes que nos están poniendo ahí, en donde podemos poner inhibidor de calcineurina, en donde podemos poner belimumab como opciones, dependiendo sobre todo de las características, lo que les decía, fíjense, si tiene proteinuria pero no tiene tanta afección de la función renal, inhibidor de calcineurina, si tiene mucha manifestación extrarrenal, pues mejor belimumab, pero siempre actualmente, digamos que bajo las nuevas guías de la ACR, el paradigma es hacer una triple terapia. Esto digamos que en la aplicabilidad clínica, sobre todo en Latinoamérica, es algo que todavía no se está implementando, sobre todo por la disponibilidad de los medicamentos. Por ejemplo, el inhibidor de calcineurina que realmente está estudiado es la voclosporina, que en Colombia en este momento no está disponible. Entonces, pues varía un poco. Entonces, dependiendo de la guía que uno revise, ya sabe que va a ser pulsos de metilprednisolona más algún otro medicamento o dos medicamentos adicionales, siendo usualmente el micofenolato el que está ahí en preferencia, salvo en escenarios muy severos en donde se suele considerar el uso de la ciclofosfamida, pero fíjense que incluso acá la ciclofosfamida en este algoritmo de la nueva guía de la ACR no la incluyen porque pues digamos que sus eventos adversos a muchas veces hacen que uno limite su uso. Con esto en mente miremos entonces cuáles son las opciones y escojamos la que es más correcta con base en lo que hemos explicado. La opción A dice inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y estatinas únicamente. Eso no va a ser suficiente porque definitivamente debemos de desinflamar ese riñón. La opción B dice micofenolato, mofetilo y pulsos de metilprednisolona. Hasta ahora esa pareciera ser la más correcta. La C dice hidroxicloroquina y prednisolona a dosis bajas. No es suficiente.
Todos los pacientes con lupus deben tener hidroxicloroquina como piedra de manejo, pero no hace parte del esquema de manejo de la nefritis lúpica como tal. Entonces no lo vamos a utilizar. Y azatropina como monoterapia tampoco es algo que vamos a utilizar. Entonces, si bien no estamos utilizando la triple terapia, sí estamos utilizando la terapia dual que recomienda la guía CADIGO. Y con eso en mente, pues no hay dudas que la respuesta correcta es la opción B.